Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Hoy estoy con Marcos Vázquez. Es un verdadero placer estar aquí contigo. ¿Qué tal estás? Muy bien, un placer de verdad. Gracias por la Bueno, invitación. joder, no, gracias a ti por la aceptación de esta invitación. Creo que todo el mundo conoce a Marcos, gracias también a Fitness Revolucionario. Para mí tiene uno de los mejores podcasts, si no el mejor podcast de salud en España. O de habla hispana, por lo menos. Él siempre dice que comenzó dando recomendaciones a amigos y lo que ha hecho luego ha sido escribir 3 libros que la verdad es que son referencia para muchas personas. Yo he tenido la suerte de tener este libro hace poquito, que es de 2020, que hablaremos, pero bueno, que para mí, a mí me ha encantado y quería hablar con él un poco, pues por si le puede servir a alguien, alguna recomendación o algunas ideas. Y también pues os recomiendo que vayáis pues a su web para que lo podáis comprar y tiene otros como Saludablemente, Salud Salvaje y ahora ha sacado otro relacionado con recetas, ¿no? Así es, aunque bueno, ahí ha aportado mucho más mi mujer que yo, pero es un proyecto conjunto, sí. Muy bien, pero bueno, siempre aportando un poquito a toda esta parte del cuidado, ¿no? De la alimentación y del ejercicio y del Exacto. movimiento. Pues Marcos, un verdadero placer, de verdad. Quería comenzar un poco, igual que en el libro comienzas, que fíjate que me gusta mucho, lo tengo aquí apuntado, la calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y dices, pero por desgracia, dedicamos poco tiempo a mejorar la calidad de nuestros pensamientos y no es algo que se enseñe en el colegio. Así empiezas el libro Ujú. y la primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué te motivó a escribir Invicto en 2020? Y sobre todo, ¿qué cambiarías o si cambiarías hoy algo que han pasado 2 años y Ujú. tu evolución posiblemente también ha ido modificándose o cambiando? A ver, respecto a la motivación del libro, te diría que responde un poco a mi modelo de negocio, que en el fondo ha sido bastante sencillo y es qué cosas me han servido a mí en mi vida, que me hayan ayudado a mí en lo personal y después intentar sintetizarlas y difundirlas, ¿no? Tanto si tiene que ver directamente con la salud como si no, porque es cierto que un poco mi miedo cuando escribí Invicto es, bueno, la gente espera que haga un nuevo libro de nutrición, de entrenamiento, de actividad física y este libro salió un poquito de ese paradigma, pero era lo que me apetecía hacer y era lo que sentía que podía ayudar a más gente, ¿no? O sea, al final hablo mucho de este Pareto, de este 20-80, creo que hay un 20% de cosas que te pueden ayudar a lograr el 80% de los resultados y por tanto una vez que tienes los principios básicos de nutrición, de actividad física, creo que aplicar ese Pareto, ese 20% de cosas que mentalmente pueden ayudarte a lograr el 80% de los resultados, pues te va a aportar más que seguir rizando el rizo con nutrición y entrenamiento, ¿no? Mm. Entonces, esa fue la motivación, pensar que realmente la gente, una vez que adquiere el conocimiento básico, lo que le falla, entre comillas, es, como decíamos, la calidad de la mente en el sentido de ser capaz de cumplir los objetivos que se plantea, ¿no? De tener una Mm. estrategia para el cambio, que es un poco lo que intenta ser Invicto aplicando esa filosofía estoica, ojo, filosofía estoica y psicología moderna, ¿no? Intenta combinar ambos mundos. Ujú. Y respecto a qué cambiaría, a ver, honestamente del libro estoy contento, o sea, porque al final creo que se ha entendido bien, lo que quería era que fuera un libro muy claro, muy sintético, no quería hacer un libro muy teórico con mucha paja, o sea, quería que fuera muy, muy concreto. Eh, a ver, cambiaría cosas, ¿no? O sea, yo soy bastante perfeccionista y siempre que reviso el libro se me ocurren cambios, mejoras, formas de refinar alguna frase, pero como todo, llega un punto donde ya tienes que parar, el famoso Pareto, ¿no? Y de hecho, explico en el libro que el perfeccionismo es una forma de procrastinación y hay que saber Efectivamente. también cuándo está suficientemente bien, ¿no? Mm. Quizás el problema de Invicto es que es un libro que va a la esencia, como decía, intenta tener cero paja, que cada página haya una idea valiosa. Esto el problema que tiene es que no te permite profundizar, tienes que quedarte un poco en la Ya. superficie de algunas cosas, ¿no? Y por eso lo que hice después fue tener una serie de podcasts, que ya voy por 6, que son La Ciudadela La Interior, ciudadela. donde intento complementar, profundizar en algunas de las ideas de Invicto que quizás se quedan pues, muy someras, muy superficiales, que creo que son útiles, insisto, Pareto 2080,
y en esta serie de La ciudad del interior, pues como te digo, profundizo en cosas más concretas, ¿no? Desde temas de tristeza, temas de ansiedad, que no toco tan directamente en Invicto, que paso por encima. Claro, bueno, puede ser como en el entrenamiento, ¿no? Un nivel 0, un nivel 1 Exacto. y la gente pues que quiera o que se sienta preparada para escribir o, bueno, escuchar en este caso más. Yo me los he escuchado y la verdad es que los recomiendo porque te hacen reflexionar desde otro punto de vista y además más profundo. Es cierto que tienes ahí pues unos 30 minutos o 40 minutos donde eres capaz de explicar con mucha más, pues más tiempo todas esas ideas que escribes en el libro. Pero para la gente que comienza, yo creo que a veces hace falta, ¿no? Este tipo de libros como para cambiar un poquito ese chip que te diga, son sencillos, tú los entiendes, tienes tiempo para reflexionar. A mí yo, por ejemplo, lo que hacía era pues leerme unas cuantas páginas y siempre quedarme con esa idea que luego iba pensando a lo largo del día. Pues por eso yo creo que lo he disfrutado tanto, ¿no? Porque ha sido un libro que he leído a lo mejor en cuestión de un mes, pero que el objetivo era, pues eso, pensar en una idea que aportabas a lo largo de ese día y disfrutarla y intentar empezar a decir si puedo o no A puedo aplicarla. aplicarla a la Exacto. vida real, ¿no? Y luego, pues oye, los podcasts, pues eso siempre son un complemento porque a mí me gusta más profundizar y sobre todo escucharte y aprender de tus ideas. Porque, Marco, yo te veo una persona también que te gusta mucho todo el tema de la filosofía, de las ideas más clásicas e incluso mezclarlas con todo lo que es la complejidad actual, ¿no? Que es decir, también ha cambiado, ¿no? Es cierto que la filosofía antigua puede utilizarse aquí, pero ahora en el mundo y en el mundo en el que vivimos también hay que tener una nueva filosofía con unos nuevos valores, unos nuevos Sin duda. principios, ¿no? La siguiente pregunta que yo te quería hacer era, ¿crees que hemos perdido en nuestra sociedad la importancia de entender esta filosofía y esa aplicación que puede haber en la vida real para cuidar nuestra salud? A ver, en parte sí. O sea, al final yo creo que teníamos esa filosofía hace miles de años, esa filosofía clásica que nos intentaba dar ciertas pautas, ciertas guías sobre cómo vivir. Después vinieron las grandes religiones, ¿no? El cristianismo, de hecho, es heredero y tomó muchas ideas prestadas del estoicismo. Y ahora, en las últimas décadas, como que la religión ya no tiene mucho peso. Y eso creo que tiene cosas muy buenas, porque la religión en el fondo tiene mucho de superstición, que eso es bueno que lo descartemos, pero la religión también aporta ideas. O sea, las religiones han sobrevivido el paso del tiempo porque aportaban cierto valor, aportaban ciertas guías morales, ¿no? Mm. Y creo que el hecho de que eso se haya perdido y que no haya nada nuevo que lo haya reemplazado puede ser un problema. Y de hecho mi búsqueda de cierto sentido en la vida y que al final llegar al estoicismo tuvo que ver con eso, ¿no? Yo desde la adolescencia pues no era muy religioso, pero sí sentía que necesitaba cierta guía, ¿no? Ciertas respuestas a las grandes preguntas, ¿no? De cómo debemos vivir, cómo debo actuar. Y no encontraba respuesta en la filosofía que se encuentra o que te enseñan en el instituto, ¿no? Te hablan cosas de metafísica, de esencialismo, existencialismo. Y no digo que esto no tenga interés intelectual, creo que lo tiene, pero insisto, no nos da pautas sobre cómo vivir, sobre cómo Claro. comportarnos, sobre qué cosas son importantes en la vida, ¿no? Cómo enfrentar la adversidad. Y creo que esas cosas, como decías, o como digo en la introducción, como resumías antes, pues creo que faltan, ¿no? Y son cosas que sí creo que debería darse en el colegio desde pequeños, ayudarnos a entender mejor nuestros pensamientos, a darnos ciertas pautas, códigos morales, o al menos cierta brújula, ¿no? No tanto un mapa como una brújula de hacia dónde deberíamos ir. Cada uno tiene que hacer su búsqueda personal, pero creo que tenemos que aprovechar o debemos aprovechar la sabiduría de la gente que ha venido antes y que ha vivido muchas cosas y que nos puede orientar seguramente sobre qué cosas son importantes y cuáles no. La verdad es que yo te tengo que agradecer que yo conocí esta filosofía estoica gracias a ti. Yo creo que además, yo creo que has sido de los primeros que has hablado de ello en España, ¿no? Y como siempre, pues un poco creando una tendencia aquí en este país. Y la verdad es que sí que yo siempre recomiendo que este libro, igual que tendríamos que tener una asignatura de nutrición y de alimentación, igual que la educación física debería cambiar un poco frente a otros parámetros relacionados con entender realmente el movimiento, yo creo que la filosofía se tendría que empezar a aplicar con este tipo de libros que son mucho más sencillos para un adolescente que está buscando respuestas, como Sí. bien dices, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Yo he pasado por colegios religiosos, no lo entendía tampoco y creo que ese sentido, esa misión, esos objetivos que tienes en la vida, ¿no? Como
o como dices aquí en la última página, ¿no? El Kakia o Arete, que es una vida fácil, una vida con propósito, cuál es tu propósito y de dónde viene, ¿no? Y ese sentido del propósito. Entonces, cuando tú en este libro hablas del estoicismo, ¿qué es ser una persona estoica o qué es el estoicismo? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Justamente lo que intenta Invicto en menos de 200 páginas es responder a eso, qué es el estoicismo y cómo se puede aplicar. ¿Qué es un estoico, no? A ver, tenemos que entender que la palabra filósofo viene de amante del conocimiento, ¿no? De la persona que busca el conocimiento o amante de la sabiduría. Y diría que un estoico es alguien que actúa guiado por unos valores muy claros. O sea, creo que ese componente de valores está incluido en la filosofía, que es capaz de mantener la calma mental, que es capaz de lograr esa ataraxia, que es otro concepto estoico muy interesante. No solo estoico, esto es general a las filosofías clásicas grecorromanas. Y como digo, es capaz de mantener esta calma mental a pesar de lo que ocurra ahí fuera. Es alguien que enfrenta la adversidad sin venirse abajo, es alguien que actúa de manera racional, ¿no? Y que intenta además ayudar a los demás. Una de las virtudes del estoicismo es el sentimiento de justicia, realmente hacer algo para los demás. Creo que iría por ahí, ¿no? Pero también aclaro en Invicto que el estoico perfecto no existe. O sea, al final es solo un ideal al que debemos aspirar, pero o sea, tener este ideal en mente nos ayuda a tener un referente en nuestro comportamiento, nos da ciertas pautas de hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Desde un punto de vista del comportamiento. Pero además, saber que es un ideal inalcanzable nos ayuda también, creo, a no autocastigarnos cuando cometemos errores o cuando no podemos cumplir estos estándares, ¿no? O sea, simplemente debemos entender que es normal, que somos humanos y que se trata de hacer lo mejor que podamos. Nos quita un poquito de presión saber que esto es simplemente un ideal, pero creo que un estoico iría por ahí, ¿no? O sea, por un lado, como decíamos, un propósito, esas virtudes, esa capacidad de vencer la adversidad, de saber lo que depende de él y lo que no, y a partir de ahí, pues hacer lo mejor posible en su marco de actuación. Uh-huh. Y aquí, con este contexto, esta idea que has dado, era donde yo empezaba a intentar implementarlo pues en aquellas personas con las que yo trabajo, ¿no? Que son personas con un exceso de peso, pues que quieren cambiar a veces ciertas cosas y pues se sienten o que no pueden o que a lo mejor no entienden el verdadero propósito de lo que están haciendo, ¿no? Es decir, el propio contexto, el quererse a sí mismos y al final intentar ofrecerle las mejores herramientas para sentirse de la mejor manera mentalmente y fuertes, ¿no? Entonces, ¿crees que estos principios se pueden aplicar realmente a esa persona que tiene un exceso de peso y que realmente le cuesta manejarlo en el día a día? Sin duda, o sea, al final, de hecho, el libro está planteado como un resumen de filosofía estoica, pero intenta ofrecer cierta metodología, entre comillas, del cambio, ¿no? O sea, metodología de cómo cambiar cosas que quieres cambiar y eso, por supuesto, incluye cómo te ves, incluye tu salud, incluye en este caso la obesidad y creo que todos los principios son aplicables. Yo lo que hago en el libro es como establecer 3 grandes etapas y luego dar recomendaciones basadas en los principios estoicos para cada etapa. Estas 3 grandes etapas son visualizar con claridad, actuar con determinación y resistir con disciplina. Entonces, podemos dar 2 pautas de cada una, ¿no? O sea, por ejemplo, visualizar con claridad, ¿a qué se refiere en este caso? Pues al final a tener objetivos claros. O sea, hay técnicas concretas para definir objetivos, para visualizar objetivos. Hay técnicas que me gustan mucho que se usan en las terapias de cognitivo-conductuales modernas como clarificación de valores. Muchas veces es cuando somos conscientes de que hay una brecha entre lo que decimos que valoramos, ¿no? Y lo que hacemos finalmente. Cuando decimos, oye, valoro mi salud, valoro pasar tiempo o ser capaz de jugar con mis hijos, pero luego veo que mis comportamientos no reflejan eso, porque soy el primero que no me cuido. Muchas veces estos ejercicios de clarificación de valores son los disparadores de un cambio real, de un cambio profundo, ¿no? Muchas veces intentamos cambiar desde la parte más estética o cambiar, forzar un cambio externo, pero como digo en el libro, muchas veces el cambio verdadero viene de dentro, viene de que tengas un porqué claro, ¿no? No solo es cómo quiero cambiar, voy a hacer esta dieta o este programa de ejercicio, sino por qué quiero cambiar. Y una vez que conectas con ese porqué, el cambio es más fácil. Y fíjate que yo creo que es uno de los grandes
pues creencias que existen en mucha gente, no solo la gente que quiere perder peso, por eso funcionan esos programas de 12 semanas y demás, porque tampoco se piensa mucho realmente en el propósito real de lo que uno quiere hacer y de por qué y a qué consecuencias va a tener esos cambios, que muchas veces son más complejos que los otros. Entonces, tú tienes una parte de visualización, cumples con unos objetivos que tienen mucho que ver con esos valores y eso es súper importante. Y luego, de hecho, hay herramientas que tú evalúas un poco a lo largo de tu día a día, qué es lo que estás haciendo, por ejemplo, con un Excel, que vas anotando todo lo que vas haciendo y calculas el porcentaje y te das cuenta que, por ejemplo, el tema laboral pues es una parte súper importante en el día a día y a veces vas dejando de lado pues a ti el primero normalmente y luego otras cosas. Sí, sí. La familia y demás. Exacto, entonces creo que este ejercicio un poco de visualizar de visualizar con claridad, como decíamos, qué es lo que realmente quieres, por qué quieres hacer ese cambio. Y luego una parte muy importante que la toco también en este apartado de visualizar con claridad, aunque es transversal realmente a todo, es la parte de gestión de las emociones, de regulación de las emociones. Yo creo que es evidente que uno de los factores que contribuye a la obesidad, no me atrevería a decir qué porcentaje, pero sin duda alto, sobre todo en ciertas personas, es ese estrés emocional, es el estigma, son las críticas, son las malas relaciones, los problemas en general, ¿no? Y el estoicismo nos da herramientas muy poderosas para lidiar con todo esto. No es una bala mágica, ¿vale? No hay balas mágicas. Y además, como dije antes, no hay estoicos perfectos, pero si eres capaz de mejorar un 20% tu nivel de estrés, ansiedad o preocupación gracias a adoptar estas estrategias, seguramente recurras menos a la comida como válvula de escape o para lidiar con este malestar, ¿no? Entonces, creo que esta parte ayuda mucho. Visualizar con claridad, ser capaz de regular las emociones mejor. Y después, en la parte de actuar con determinación, pues doy también recomendaciones, de nuevo, basadas en principios estoicos y psicología moderna, para dar esos pasos, ¿no? O sea, cosas como empezar pequeño. Muchas veces nos planteamos objetivos irrealistas. Pues voy a perder X kilos en no sé cuánto tiempo y mañana mismo voy a cambiar mi dieta y voy a empezar a entrenar 1 hora al día y voy... No es realista, no lo vas a hacer, ¿no? Elige pequeños cambios, cosas que puedas comprometerte a hacer incluso en el peor de los días, ¿no? Y en definitiva, cosas que realmente, o sea, hace el problema lo más pequeño posible, hace el primer paso lo más pequeño posible y va a ser mucho más probable que empieces a caminar. Estrategias también para vencer la desgana, la procrastinación. Es importante darnos recompensas durante el camino, no intentar ser demasiado rígidos con nuestro cambio. O sea, muchas estrategias, en definitiva, están ahí. Por eso te digo que a mí me gusta mucho, pues ya has hablado de 2 partes que son fundamentales. La primera que tenemos que hacer es visualización, aceptación, gestión de las emociones. Pasamos a la de actuar, es decir, tenemos que ponernos a actuar y eso conlleva ciertos cambios que tenemos que hacer pequeños porque si no nos vamos a frustrar y ahí aparece esa emoción, esa frustración que nos lleva a otras cosas, a abandonar o lo que sea o a enfadarnos con la vida. En este caso, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Esos famosos 10.000 pasos que mandan muchas veces, que yo le digo a los médicos, por favor, si hay una persona que tiene 130 kilos, no puede andar 10.000 pasos. Estamos valorando que andan una media de 2.000. No le mandéis eso porque eso es aumentar casi un 200% su rendimiento. Sí. Entonces, aumentar un 2, un 5% semanal en cuestión de un mes está mejorando un 50%. Por lo tanto, creo que es fundamental esa parte. Y luego nos queda una tercera, ¿no? Que esa es muy bonita también. Exacto, que en el fondo es resistir con disciplina, ¿no? Porque empezar es fácil relativamente y de hecho sabemos que muchas personas que se proponen perder peso lo logran al principio. Lo difícil es mantener ese peso perdido, ¿no? ¿Y por qué la gente recae? Bueno, pues porque una cosa es, una vez que pasa esa motivación inicial, ¿no? Que te permite perder X kilos las primeras semanas, pues luego empieza un poco la resistencia de tu entorno, pues se hace cada vez más difícil, ¿no? Se hace cada vez más complicado. Buscamos resultados rápidos y vemos que esto va a llevar tiempo y al final todo esto hace que abandonemos, ¿no? Que digamos que nuestro entorno o el día a día al final pueda con nosotros y ahí es cuando dejamos o nuestro proceso de cambio se detiene, ¿no? Y ahí, pues de nuevo, pues hablo de muchas estrategias un poco para vencer los problemas, las adversidades, que son de diferente índole. A veces tienen que ver con nuestro entorno, a veces tienen que ver con incluso las propias respuestas metabólicas, adaptaciones que se producen en el proceso de pérdida de peso.
son de diferente índole o simplemente tentaciones, ¿no? Ahí hablo mucho de cómo vencer las tentaciones, los antojos, que también hay muchas estrategias, insisto, estoicas y psicológicas para luchar contra esos antojos. Cada uno tiene sus problemas y, de hecho, una estrategia es hacer un análisis pre-mortem, decir, oye, si fracaso en esto, ¿por qué va a ser más probable que fracase? Pues intenta adelantarte, ¿no? Intenta identificar qué obstáculos principales te vas a encontrar e intenta, pues, ponerles remedio antes de enfrentarte con ellos, ¿no? Cosas como incluso preconfigurar tu respuesta, ¿no? Preprogramar en tu mente la respuesta. Cuando te pongan pan en el restaurante, haz esto. Cuando te ofrezcan galletas en la oficina, haz esto. Y sabemos que esas estrategias, aunque sean sencillas, pues son efectivas y al final es mucho más probable que hagamos lo que nos hemos planteado y que resistamos la tentación y los antojos, etcétera, si tenemos un poco ese trabajo mental previo. Es un poco lo que intenta esta tercera sección del libro. Pero luego, aparte de esto, me gusta también un poco cuando hablar de esa flexibilidad, ¿no? Que es esa pues, que también viene un poco por ese término, ¿no? Que yo lo desconocía, que es amor fati, ¿no? Que es una, en locución latina, como se dice, se podría traducir como un amor al destino, que es cómo podemos utilizar ese término como una guía hacia una mejor salud. Es decir, realmente cómo ser flexible, aunque tengamos esas estrategias que pueden ser un poco más de control y que mucha gente a lo mejor ese control también tiene que decir, bueno, me está obsesionando ese control, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser conscientes de eso porque además ahora está creciendo mucho esos problemas de trastorno de la conducta alimentaria que tienen mucho que ver con el control absoluto de toda esa gestión y yo creo que entonces tenemos que también tener esa flexibilidad y ese disfrute de todo el proceso, ¿no? Oye, no pasa nada, hoy he podido hacerlo y lo he disfrutado y ya está, ¿no? Y mañana pues seguiré con mi camino. Y autocompasión. De hecho, ese apartado de Resiste con disciplina empieza con esta idea de autocompasión. Y nos suena así un poquito como muy New Age, pero la autocompasión es algo que se estudia en psicología, ¿no? Y las personas con más capacidad de autocompasión, que son capaces de perdonarse ante los errores, pues es mucho más probable que logren el resultado respecto a aquellos que tienen un control muy rígido y después cualquier pequeña violación del protocolo, pues lo entienden como pues eso, una falla casi de una culpa ética personal, claro. Deriva en culpa, después igual en atracón o en malas emociones y el ciclo se repite, ¿no? Entonces, tener la capacidad de entender, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Separarme un poco de las emociones, verlo desde fuera, perdonarse y decir no pasa nada, mañana sigo el plan, pues es una gran cualidad que podemos entrenar, ¿no? Y de hecho yo creo que es necesario en todo cambio, ¿eh? Es decir, yo si evalúo los cambios que he tenido a lo largo de mi vida o incluso si lo llevo al tema empresarial, ¿no? Siempre todos los fallos han conllevado una mejora de procesos y ha sido posiblemente el principal hecho para pensar en qué ha ocurrido, ¿no? Pues cuando te va todo bien a veces no le dedicas tiempo a pensar por qué va bien la cosa. Exacto, y al final la clave es siempre aprender, ¿no? Entender que siempre hay, y solemos aprender más cuando las cosas van mal. Ojo, cuando van bien también deberíamos aprender. Oye, me ha ido bien, ¿qué puedo aprender de esto para la siguiente? Efectivamente. Pero normalmente tendemos a aprender más cuando tenemos problemas o adversidades, ¿no? Yo siempre digo que convertimos los fracasos en éxitos cuando aprendemos de ellos. Se trata de eso. Y esta idea que decías de amor fati va por ahí, ¿no? O sea, amor fati se refiere a no solo aceptar lo que nos ocurre, no solo aceptar el destino, sino aprender a amarlo. Decir, oye, me ha pasado esto, no solo no me voy a venir abajo porque pasó esto, sino qué puedo aprender de ello. ¿Qué buena cosa puede salir de esto? Y eso va a ir construyendo músculo realmente en ti. Claro. Y al final se trata un poco de cambiar tu mentalidad. Y lo que ocurre cuando llevas muchos años practicando el estoicismo es que esto te viene más natural. Ojo, siempre que te ocurre algo malo, te enfadas y es así, por muy estoico que seas, ¿no? Sí. De mierda, ¿por qué? Tal. Y por supuesto no buscas la adversidad, pero cada vez eres capaz de cambiar más rápido a, vale, esto es lo que hay, ¿vale? No voy a lamentarme por la leche derramada, vamos a ver qué puedo aprender de esto, vamos a ver cómo puedo utilizar esto a mi favor, ¿no? O intentando llevarlo a este terreno. La gente con obesidad claramente es una situación muy complicada y pueden decir, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de bueno en tener obesidad? Bueno, pues al final lo que puedes hacer es aprovechar esto para aprender, ¿no? ¿Que va a ser más difícil para ti que para otra persona? Seguramente, pero eso también va a ayudarte a tener más capacidad de esfuerzo,
a cuidarte más, porque tienes que tener más cuidado que otras personas, a profundizar más quizás en cosas que si fuera fácil no profundizarías. Y además la gente que logra resultados de manera sencilla, sin esfuerzo, pues tampoco valora. Creo que realmente valoras los resultados cuando te has esforzado por ellos, ¿no? Entonces, en definitiva, es eso, es aceptar la situación en la que estés, aceptar lo que ha ocurrido, aceptar las cosas que no podemos cambiar e intentar darle la vuelta e intentar ver cómo podemos aprovechar eso. En el peor de los casos, seguramente saques alguna lección, saques algún aprendizaje. Y en muchos casos, si te esfuerzas un poquito más, además del aprendizaje vas a poder hacer que ese problema, esa adversidad te fortalezca para el futuro. Sí, eso yo muchas veces lo digo que me pasa con personas con diabetes, ¿no? Que está muy relacionado con personas con obesidad. Digo, mira, Claro. Digo, vosotros, el 90% de vosotros, el que acepta este estado metabólico, digo, tenéis un conocimiento muchísimo mayor que el promedio de la sociedad. Sin duda. Es decir, os conocéis mucho mejor que el resto. Otra cosa es que sea complejo y sea complicado, pero tenéis un conocimiento interno que deberíamos tener todos, es decir, que todos tendríamos que tener que querer conocernos de esa manera. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, en el libro hay una frase que me gusta también y que tiene mucho que ver con todo el mundo en el que nos movemos, del entrenamiento, de la alimentación, es aceptación no implica resignación. Y claro, en este caso, muchas veces, bueno, nos hacemos la pregunta de que si muchas veces la gente que tiene un exceso de peso se ha resignado y no ve una salida a un problema que es muy complejo y que a veces no llegamos no se llega a entender porque hay una complejidad interna muy, muy difícil y que no se ha explicado bien, yo creo, en este tiempo. Sí, a ver, destaco esa frase porque lo de aceptación puede malentenderse, puede entenderse como resignación pasiva. Lo acepto, es lo que hay, pues nada, como el típico burro en la lluvia, ¿no? No es eso, o sea, la idea es aceptar la realidad para dedicar todo tu esfuerzo a cambiar las cosas que puedes cambiar. Cuanto más ancho de banda dediques a luchar contra lo que es, pues menos esfuerzo tienes, menos esfuerzo disponible tienes para cambiar y lograr lo que quieres, ¿no? Va por ahí. Entonces, respecto a tu pregunta concreto, personas con obesidad, a ver, como todo, o sea, dentro de este colectivo nos encontraremos con todo tipo de mentalidades, ¿no? Gente sí, con obesidad resignada, seguramente, y gente con obesidad dispuesta a luchar hasta el final por mejorar su salud y lograr sus resultados, ¿no? Seguramente cuantas más veces estas personas hayan intentado cambiar o perder peso sin éxito, o perdiendo peso al principio y después recuperándolo, pues más se va a reforzar esa narrativa seguramente, ¿no? De que no puedo hacer nada, de que no puedo cambiar y por tanto no queda otra que resignarse. Y de hecho es súper importante también entender ese concepto de, ¿no?, que puedo mejorar mi condición física sin llegar a perder peso, o sea, que puedo tener un estado, eso es importante. Un estado de condición física muy bueno que me va a proteger de muchas enfermedades, independientemente del peso que yo pueda tener, ¿no? Entonces eso es fundamental, como una aceptación de decir, bueno, ya está, esta es mi situación metabólica, pero yo tengo que coger esas herramientas que puedo mejorar e intentar hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Con esa filosofía que hemos hablado estoica y que comentas en el libro. Por eso yo recomiendo siempre que puedo, pues a todas las personas que van a comenzar para intentar captar alguna idea del mismo. Hay esta idea también de la dicotomía de control, ¿no?, que se refiere a separar muy bien lo que depende de mí de lo que no. Entonces, en este contexto, ¿qué depende de uno? Oye, pues depende lo que decides comer o no comer, si decides entrenar X días a la semana o no, irte a la cama a la hora que toca o no. Como todo, control no es 100%, ¿no? Pero tienes bastante control sobre eso. Sin embargo, tienes muy poco control sobre si pierdes más o menos peso, sobre lo que ocurre realmente si tu cuerpo decide perder grasa de un sitio o de otro. Tienes poco control sobre eso. Entonces, la clave es haz énfasis en lo que puedes controlar y despreocúpate de lo demás, ¿vale? Ya veremos tu peso finalmente cómo varía, entendiendo que además va a haber fluctuaciones importantes a lo largo del proceso, pero es énfasis en lo que puedes controlar y lo otro, no digo que lo ignores, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la báscula, ¿deberíamos pesarnos o no? Bueno, sí, creo que pesarse es importante, es un indicador de progreso, pero solemos obsesionarnos con el peso. Es una variable más. Tenemos que intentar separarnos de esas métricas, entender que son información y adoptar una especie de mentalidad de científicos, ¿no?, donde me centro en lo que tengo que hacer. Y todos son experimentos. Voy a hacer el experimento de comer de esta manera, comer más proteína, comer así, voy a probar a entrenar así, voy a probar a pasar de esos 2.000 pasos a 5.000.
vemos qué ocurre, qué efecto hay en el peso, qué efecto hay en mi calidad de descanso, qué efecto hay en mi estado de ánimo, y en función de eso vamos ajustando. El problema es cuando nos obsesionamos, cuando intento hacer un esfuerzo, la báscula no se mueve, me vengo abajo, sin Claro. entender, como digo, que eso no depende de ti. Mm. Y además, como bien decías, que hay muchas cosas que están ocurriendo en términos de salud metabólica que no estamos viendo, pero que están ahí, ¿no? Y que necesitan un Pero proceso. O sea, es decir, es un proceso. al final yo siempre digo, ¿no? Que tenemos que intentar repetir un año, dejar al cuerpo que responda ante esos estímulos progresivos y ver qué es lo que ocurre cuando hacemos esas cosas que tenemos que hacer, independientemente que sabemos que puede haber fallos a lo largo de ese año, ¿no? Por eso yo también, que normalmente yo la báscula no es una cosa que me guste por todo lo que he vivido, ¿no? Con la gente, con ese dolor que ha producido la báscula, ¿no? Que igual que el control es constante de las kilocalorías, ¿no? Que ha obsesionado a muchas personas y que entiendo que es, oye, durante un tiempo determinado puede ser interesante ver qué es lo que hay para que tú lo entiendas, pero tiene que llegar un momento que sueltes eso y que no te obsesione eso, sino lo que tienes que hacer realmente para estar sano, para tener esa... Yo siempre digo que la condición física, y eso es lo que intento explicar siempre mucho en los congresos, es la base de todo. Si tú tienes una mala condición física, va a venir la enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener una buena condición física? Pues oye, primero tener una mente fuerte, luego tener una buena alimentación que nutra tu cuerpo para el ejercicio que vas a proponerle y luego la base de la fuerza y una parte cardiorrespiratoria que se está olvidando un poquito, pero que es fundamental para el cuerpo. Es decir, el oxígeno es vida, por lo tanto tienes que introducirlo y si tienes mala capacidad no lo vas a tener. Por lo tanto, luego hay otra parte en tu libro que es muy a mí me gusta porque lo veo en el día a día, ¿no? Y es, dices, lo que repetimos se fortalece y con el tiempo se acaba automatizando. Y entonces esa parte es fundamental. Hay mucha gente que no entiende la adherencia, es el gran... es la variable que nos preocupa a todos los profesionales porque vemos que es la que más falla. Es decir, todos los programas de entrenamiento fallan por adherencia, acaban a los 3 meses. Todas las dietas, como se entienden como una dieta de un momento en el que voy a llegar a un peso determinado y a partir de ahí lo abandono, o incluso, fíjate, hasta algo tan sencillo como los fármacos, los médicos muchas veces me dicen, pero si es que Sí, no se lo toman, se olvidan, no sí. tienen adherencia al fármaco. Entonces, ¿por qué tenemos ese problema de adherencia? ¿Se puede entender desde las bases más de la filosofía estoica? Sí, incluso tenemos que ir más atrás, ¿no? Podemos ir a las bases de la biología Ya. evolutiva. O sea, al final estamos cableados para no hacer esfuerzo. O sea, estamos cableados para buscar la comodidad y evitar cualquier cosa que genere esfuerzo, ¿no? Y evidentemente entrenar requiere esfuerzo, ser un poquito más cuidadoso con la comida requiere esfuerzo, requiere autocontrol y eso nos cuesta, ¿no? Al final, yo creo que la clave es como decíamos antes, ¿no? O sea, tenemos que buscar esos pequeños cambios que sean sostenibles. Uno de los problemas muchas veces es que cuando nos ponemos a hacer una dieta, hacemos cambios que no son sostenibles. Si no te ves haciendo algo durante un año, no lo empieces a hacer, porque no te va a funcionar. O al menos si empiezas con un plan de choque de unas pocas semanas, que ojo, puede funcionar, debes ser consciente que en pocas semanas vas a tener que transicionar hacia algo que sea sostenible. Si no hay algo que puedas repetir, que no te veas haciendo dentro de X años, no te va a funcionar. Insisto, no quiere decir que no haya planes de choque, decir, oye, vamos a hacer un plan de choque de un mes, porque también es cierto que motiva a perder peso rápido. Claro, claro. Pero si después no transicionas hacia cambios de hábitos reales y que puedas, como decíamos, repetir en el tiempo día tras día tras día, de hecho, final... eso se ve mucho en esas restricciones calóricas, que yo no creo que tengan que ser tan agresivas como se proponen y se siguen proponiendo, o esos ayunos intermitentes, ¿no? Que son herramientas, o dietas ceto que funcionan muy bien también para una pérdida de peso, pero que no tienen por qué ser tan mantenidas en el tiempo, sino que son estrategias pues, oye, momentos puntuales que se van a poder utilizar, ¿no? Y a lo mejor posiblemente lo que sí que se tiene que cronificar es el ejercicio, ¿no? Ese sí que es la parte fundamental, ¿no? Haz el ejercicio que te guste, que te divierta, pero repítelo todo lo que puedas. Entonces, esa parte es fundamental. Y esa es la clave, ¿no? De buscar cosas que te gusten. O sea, al final, otro de los problemas cuando alguien tiene que perder 40, 50 kilos es que esto se convierte en una travesía por el desierto. Es decir, hasta que no logre perder esto, no voy a comer nada que me guste, no voy a hacer actividades que disfrute. Y esto es un error. O sea, tienes que asegurar que cada semana, por decir algo, tiene que haber alguna comida que realmente disfrutes, tiene que haber
tienes que tener alguna recompensa a corto plazo, alguna zanahoria, ¿no? Mm. Zanahoria o, no sé, o chocolate, lo que cada uno le guste, algo que digas, ostras, tengo algo por lo que vivir, entre comillas, a corto plazo. O que las actividades físicas, podemos seleccionar cuál es la mejor actividad física, esta combinación, como decías, de fuerza, de cardio y no sé qué, vale, pero si no te gusta, si te propongo un plan de entrenamiento que puede ser óptimo así analizado en abstracto, pero si no lo disfrutas, no lo vas a hacer. Tienes que buscar una actividad física que realmente, como decía, te veas haciendo día tras día o con bastante frecuencia, vamos a decir 3, 4 veces a la semana, durante meses y años. Claro, y por eso también tienes que tener claro tus propósitos, tienes que tener claros tus valores, ¿no? Y saber Claro. por qué lo haces, los motivos, ¿no? Que esa es la motivación, ¿no? Los Sí, motivos sí. por el que estás haciéndolo. Y claro, y ahí juegan mucho las emociones, ¿no? Y hay otra parte muy importante dentro del libro que es domina tus emociones, ¿no? Sí. Detrás de cada emoción suele haber una lección, un mensaje detrás de lo que estás sintiendo y que debemos prestar atención, nos dices en el libro. Sí. ¿Cómo se es la parte emocional que ha estado tan poco trabajada en la infancia muchas veces y sobre todo en el niño, ¿no? Pues lo que es aparte en el hombre, ¿no? Que parece que tiene que ser tan fuerte, que las emociones no pueden salir. ¿Cómo lo explicas en el libro que se trabaja? Sí, a ver, de hecho, gracias por la pregunta porque me permite clarificar uno de estos mitos o malas interpretaciones del estoicismo. Se ve el estoicismo como suprimir las emociones, ¿no? Como negar las emociones y para nada. Ningún estoico decía eso. Lo que decían es simplemente que las emociones nos engañan, ¿no? Es decir, que tenemos que explorarlas, pero no aceptarlas necesariamente. Tenemos que verlas como fantasias, como ellos decían, ¿no? Como, pues eso, como cosas que están ahí, que sentimos, que pueden ser verdad o puede que no sean verdad. Entonces, no se trata de reprimirlas, de suprimirlas, de negarlas, porque cada emoción tiene un sentido evolutivo, están ahí por algo y puede que esa emoción tenga un mensaje que debes escuchar, pero muchas veces esas emociones al final nos sirvieron en un mundo que ya no existe. Y en el mundo actual, esas emociones o ciertas emociones puede que no te ayuden para nada. Entonces, esta capacidad de separarnos un poco de ellas, ¿no? Esta defusión que se llama, o sí, defusión cognitiva, es decir, tendemos a fusionarnos con las emociones y lo que siento es la realidad. La capacidad de decir, oye, lo que sientes o esa emoción no tiene por qué ser correcta, no tiene por qué estar apegada a la realidad. Que tú sientas algo no quiere decir que eso sea un reflejo fiel de lo que está ocurriendo ahí fuera. Ya de entrada, esa capacidad de separarte de la emoción, de poder explorarla desde fuera y adaptar tu respuesta, en vez de reaccionar emocionalmente, respondes racionalmente, es un superpoder. Y creo que nuestra vida mejoraría muchísimo solo con Sí. esta recomendación. Mejorar la capacidad de explorar lo que sentimos, ¿vale? Que sientes enfado, pregúntate, en vez de responder mal gritando a tu jefe, tu pareja, a tu hijo, etcétera, aléjate, sepárate un poquito de ese enfado. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué hay algo que quizás es culpa mía? ¿Hay algo que esté haciendo mal? ¿O estoy mal interpretando lo que hizo la otra persona? ¿O hasta qué punto? ¿Sabes? Solo el hecho de poder alejarte, mantener la cabeza fría y después responder, insisto, resolvería muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Mm. Y como dices, es algo que ojalá que se enseñara en las escuelas, más allá del estoicismo como filosofía, esta capacidad de regular las emociones, de enseñarnos a separarnos de ellas, a analizarlos, a analizar las emociones, saber cuándo tienen sentido, cuándo no, cómo tenemos que responder a pesar de esas emociones, pues creo que tiene un papel de las cosas que más pueden cambiar nuestra vida, sin duda sería esto. Sí, y de hecho hay algunas que muchas veces, fíjate que las intentamos frenar, ¿no? Como cuando estamos tristes y mucha gente te dice, pero no estés triste. Y no, no, tienes que estar triste. Ahora piensa y evalúa el tiempo que quieres estar triste o que puedes estar o por qué realmente y, Claro, si, y qué puedes hacer para salir de esa situación en el momento que quieras. Y también déjate tiempo para estar en esa situación de tristeza, que si está es por algo también. Es un momento y es una fase de aprendizaje. Entonces total. eso creo que también hay que aprenderlo. Yo creo que en el libro lo explican muy bien, ahora mismo lo has explicado de manera maravillosa y yo creo que le puede ayudar a mucha gente. Y una de las cosas que creo que les puede pasar, o por lo menos la experiencia que yo tengo en el día a día es realmente el que sienten miedo de esas emociones, ¿no? Sí. Sienten miedo por las emociones, sienten miedo al comenzar un programa de salud porque dicen, y ahora me va a tocar ponerme a hacer todas estas cosas. ¿Cómo recomiendas en el libro que se trabajen esas situaciones de miedo?
Hay muchos tipos de miedo, ¿no? Lo primero, como decíamos, entender ese miedo y ver un poco de qué viene. El miedo, como decíamos antes, como cualquier emoción, nos da una señal y el miedo nos ayudaba a no hacer locuras. Entonces, hay miedos que están justificados. Ostras, pues no tengo miedo de meterme esta inyección que me han dado aquí en el gimnasio. Ese miedo es bueno, porque seguramente tengas que ser muy escéptico de eso y pensártelo dos veces, ¿no? Entonces, ese miedo, como decíamos antes, claro que tiene sentido. Explóralo. Ahora bien, si es un miedo, como tengo miedo, pues eso de enfrentar la incomodidad de entrenar, tengo miedo de qué van a pensar los demás de mí en el gimnasio, ese tipo de miedos que te paralizan, que te frenan, que impiden que hagas lo que realmente tienes que hacer, son los miedos que tenemos que explorar y vencer, ¿no? Y aprender a actuar a pesar del miedo. Esto es muy importante, no lo he comentado antes, pero cuando hablo de esa regulación emocional es bidireccional. Por un lado, tenemos que aprender a sentir algo y a no actuar, ¿vale? Es decir, siento enfado, pero aprendo a no gritar, por ejemplo, o a pensar bien a pesar de esa emoción, pero también lo contrario, tenemos que aprender a hacer algo a pesar de la emoción. Tenemos, de hecho, esta taza que tengo me gusta mucho, uno de los mensajes que le gusta mucho a la gente, ¿no? Digo, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, porque pensamos que no, es que para hacer algo tengo que sentir una emoción. Si no tengo ganas, entonces nada, como no tengo ganas, pues me siento aquí. No, no, es que puedes entrenar y puedes comer bien, aunque no tengas ganas, ¿no? Entonces la capacidad de separar la emoción de la acción es muy importante. Entonces, no esperes a no tener miedo, simplemente aprende a actuar con miedo, porque el miedo va a estar ahí. De hecho, el miedo muchas veces es una respuesta a lo desconocido, ¿vale? Y por tanto, y la única forma de conocer algo es haciéndolo. Y por tanto, cuando te familiarizas con algo, ese miedo tiende a desaparecer. Decían los estoicos que el miedo muchas veces es, o hacían el símil de cuando ves una persona con una máscara. Uy, qué miedo, ¿no? Luego te das cuenta de que se quita la máscara y es una persona normal. Pues muchas veces vemos las cosas externas como con máscaras. El entrenamiento, el gimnasio, no sé qué. Bueno, quítale la máscara y verás que no pasa nada, que vas allí, haces lo que te toca hacer y ya está. Ese miedo no está justificado y tenemos que vencerlo, ¿no? Qué bonito. Es explorar y vencer, ¿no? Y de hecho es una técnica que se utiliza mucho en la psicología, ¿no? La exposición progresiva y paulatina hacia ese miedo. Exacto, estas terapias contra las fobias. Tengo miedo a un perro, pues lo peor que puedes hacer es evitar los perros, porque esa fobia siempre va a estar. ¿Qué tienes que hacer? Exponerte gradualmente. Primero quizás a la imagen de un perro, después a un perro a 200 metros, un pequeño chihuahua, después un perrito más cerca, quizás más grande, y gradualmente, en unos meses, pues podrás estar acariciando el perro y esa fobia habrá desaparecido. De hecho, ahora se está utilizando mucho incluso la tecnología con gafas de 3D para eso, ¿no? Para exposiciones a lo mejor en un espacio reducido, pero sin estar en ese espacio, ¿no? Y es eso, es exponerse a ese miedo. Exponerse. Incluso sabemos que la exposición a través de la imaginación también funciona. No es igual de efectiva, pero incluso el hecho de imaginar cosas nos ayuda a vencerlo. De hecho, los estoicos hablaban de una técnica muy interesante que es el premeditatio malorum, que es como imaginar las cosas que tememos, ¿no? Al imaginarlas y empezar a cuestionarlas, oye, ¿y es esto realmente tan malo? Y no hay nada bueno que vendría de esto. Y hay gente que ha pasado por esto y que realmente ha sobrevivido y tampoco, ¿sabes? Tampoco ha sido tan grave. Y el hecho de imaginar cosas, de imaginar esas cosas que tememos, nos permite también familiarizarnos con ellas y, por tanto, reducir un poco ese miedo. Y también un mensaje muy importante que has estado comentando es esa emoción que muchas veces tiene, ¿no? De decir, ahora voy a ir a esto y me va a ver la gente. Y muchas veces cuando lo haces, esa emoción también se convierte, se transforma. Es decir, cuando la vas teniendo al principio, la tienes de una manera, por eso hay que intentar vencerla y de repente cuando vuelves, esa propia emoción que te ha generado una cosa te empieza a generar un bienestar porque has dicho, oye, si no pasa absolutamente nada, lo he conseguido, lo he vencido y he visto que no pasa absolutamente nada y encima es que me encuentro bien. Entonces es ese valor también de premio, ¿no? De sentir, joder, es que me siento muy bien cuando he hecho esto. Justamente, o sea, al final, cuando vencemos los miedos, nos sentimos mejor. Por eso siempre digo que, como escribo en el libro, que tenemos que estar dispuestos a sentirnos un poco mal a corto plazo para sentirnos mucho mejor a largo plazo. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar ese miedo y sentirnos mal ese rato que lo estamos pasando ahí regular en el gimnasio, pero después nos vamos a sentir mucho mejor, no solo desde el punto de vista de salud, que vas a estar mejor físicamente, sino que vas a sentirte mejor en cuanto a he enfrentado un miedo, he hecho algo difícil y ahora tengo una mejor percepción de mí mismo. Mi narrativa sobre lo que puedo lograr, mi narrativa sobre el tipo de persona que soy,
cambia. Y eso es muy importante. Totalmente. Mucho más de lo que pensamos, ese lenguaje que utilizamos frente a nosotros mismos muchas veces, porque te ves capaz de. Entonces eso es fundamental. Pues Marcos, la verdad es que ha sido un placer. Te seguiría preguntando mil cosas, pero creo que, bueno, pues ha estado muy bien con muchos conceptos. Hemos terminado hablando de esa parte de miedo para que la gente, pues a lo mejor lo explore, lo venza en esos programas de salud y sobre todo por recomendar este libro en concreto, porque es el que yo me he leído y el que me parece fundamental para comenzar también a romper ciertas cosas y adquirir un conocimiento muy sencillito que se puede aplicar. Invicto sufre menos y logra más, que es algo importante. Y desde aquí, pues darte las gracias por todos los libros, todo el conocimiento que nos explicas, todos esos podcasts que realizas, que la verdad es que son fundamentales, yo creo que para la gente y que haces un trabajo que tiene un valor incalculable. Mismo Javier, de verdad, el trabajo que hacéis es genial, así que bueno, me alegro mucho haber podido compartir este rato con vosotros y a seguir así. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos y que os vaya muy bien y saludablemente. Chao.